Una es de que ese émbolo sea tan grande que pueda quedarse alojado en lo que viene siendo la bifurcación de alguna de las arterias pulmonares principales, lo cual nos va a generar un signo que se llama signo de silla de montar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o pueden ser émbolos un poquito más pequeños que pueden llegar a alojarse incluso en las arterias periféricas de nuestro pulmón. Ahora, aquí viene una de los gráficos como más famosos que nosotros tenemos en el manejo de la tromboembolia pulmonar, que es precisamente este círculo vicioso que se llega a presentar una vez de que tenemos la presencia de un émbolo que está obstruyendo nuestro flujo sanguíneo. Aquí muy importante, los pacientes con tromboembolia pulmonar llegan a presentar, o la causa de mortalidad se asocia más a la presencia de una disfunción del ventrículo derecho. Esa es la principal causa de muerte de nuestros pacientes, pero hay que recordar que primero, cuando se llega a alojar lo que viene siendo el trombo a nivel de la arteria pulmonar, se genera un aumento de la poscarga precisamente del ventrículo derecho, lo cual va a generar ese proceso de dilatación a nivel del ventrículo derecho. Aquí cabe recordar que la disfunción del ventrículo derecho pues se da más debido a que la tasa o la masa que maneja el ventrículo derecho es menor, y sobre todo que en condiciones normales el ventrículo derecho, recuerden que es un sistema de baja resistencia y baja contractilidad, y su cualidad es de distensibilidad. Entonces, por lo regular, se acopla muy mal o no tiene un adecuado acoplamiento cuando se llega a presentar un aumento de la poscarga o de la presión a nivel del ventrículo derecho. Se va a hacer como nuestro primer paso. Se habla en la guía que en un ventrículo derecho normal, este ventrículo derecho, cuando no se encuentra con datos de hipertrofia o se encuentra, digamos, en condiciones normales, no es capaz de generar una respuesta para soportar aquellas presiones de más de 40 milímetros de mercurio a nivel de la arteria pulmonar, que es cuando se llega a presentar lo que viene siendo el fallo. Ahora, ya que se presenta precisamente esta dilatación del ventrículo, también se da un aumento de la tensión del mismo, y por lo regular es cuando llega a presentarse ya los datos de insuficiencia ventricular derecha. Pero también hay otros sistemas que se llegan a activar debido a este mismo proceso, que es la liberación de algunos mediadores vasoactivos, que en este caso que son liberados por las células endoteliales y algunas plaquetas que liberan tanto tromboxano A2, que actúa como un potente vasoconstrictor a nivel de la vasculatura pulmonar, y también llegan a liberar lo que viene siendo la hormona de serotonina, que en este caso, pues además de ser un neurotransmisor, también actúa a nivel de la vasculatura pulmonar como un vasoconstrictor, ¿vale? Ahora, la presión si se presenta el aumento de la presión de la arteria pulmonar, a cuando llega a ocluirse entre un 30 hasta un 50% de toda esa circunferencia por la presencia del trombo, esto pues va a conducir a una mayor dilatación del ventrículo derecho, al estiramiento del mismo, y eso va a provocar también que se lleguen a presentar un aumento de los niveles de péptido natriurético y de algunos marcadores de daño a nivel del miocito, como vienen siendo las troponinas, que más adelante vamos a ver cuál es su utilidad. Ahora, después de que se presenta este mecanismo, cuando ya tenemos un aumento o una disfunción del ventrículo derecho secundario al aumento de esa poscarga con la activación de todo ese sistema neurohumoral, muchas veces la respuesta que se llega a dar a nivel del miocardio es una respuesta adaptativa, pero sin embargo esta respuesta adaptativa, que está mediada por lo que viene siendo el mecanismo de Frank Starling, llega a verse superada, lo cual va a generar que se llega a presentar una disminución del volumen sistólico de la poscarga, y posteriormente de la disminución de la presión arterial, con la producción de algunas catecolaminas también, y la activación del sistema humoral. Ahora, una vez de que ya se presenta esto, pues ya se presenta prácticamente un fracaso de la respuesta que tiene el ventrículo derecho, lo cual también se va a generar en un aumento del requerimiento de oxígeno del mismo y un pobre aporte del mismo, ¿sale? Que esto pues va a generar que a grandes distancias se presente una disminución en la perfusión del ventrículo derecho,
una disminución en la demanda del mismo y esto pues va a generar todo el círculo vicioso que conocemos como tal en la tromboembolia pulmonar, ¿vale? Ahora, todo este mecanismo sí es importante saberlo porque viene siendo parte de la génesis de los tratamientos que vamos a tener disponibles. Ahora, ya conociendo esto, vamos a ponernos en un escenario donde vamos a tener presente a nuestro paciente y pues cuál va a ser lo primero que vamos a estar valorando en él, pues va a ser el cuadro clínico. La verdad es que los signos y síntomas son muy inespecíficos. Se llega a presentar los datos de hipoxemia, que es muy frecuente, sin embargo hay que recordar que hasta el 40% de los mismos van a presentar una saturación normal. Entonces, es tan inespecífico también que la presencia del dolor torácico también nos hace o nos obliga a estar descartando algún tipo de patología, ya sea como un infarto agudo al miocardio. Y pues también la presencia de la disnea llega a variar mucho dependiendo del paciente, sobre todo aquellos émbolos que son muy periféricos o que llegan a ser pequeños, llegan a estar presentes pero de una forma leve. Cuando ya se presenta una tromboembolia a nivel central de la vasculatura central, sí llega a presentarse los datos de una disnea un poquito más prolongada e incluso el síncope pues se asocia un poquito más a la presencia de una inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, solamente llega a presentarse en un 17% de los pacientes. Ahora, ya supongamos que tenemos a nuestro paciente dentro, ya sea el servicio de urgencias o en piso de medicina interna, ¿qué es lo primero que debemos de hacer después de valorar el cuadro clínico? Pues lo siguiente que tenemos que hacer es una valoración pretest, ¿vale? Y después de ello vamos a hacer algunos estudios complementarios. ¿Qué estudios pretest tenemos? Pues primero van a ser los criterios de exclusión de PERC, ¿sale? Bueno, estos criterios son unos criterios de exclusión que se desarrollaron precisamente para valorar el iniciar algún tipo de protocolo diagnóstico en nuestro paciente. Como podemos ver, se tratan de 8 puntos y sobre todo nosotros vamos a tratar de buscar este tipo de ítems que nos regala la escala para tratar de nosotros valorar si es necesario o no iniciar este protocolo diagnóstico. Entre ellos, pues se destaca la presencia de la edad menor de 50 años, que no esté presentando taquicardia, una adecuada saturación de oxígeno, el no tener algunos antecedentes de historia como previa de tromboembolia pulmonar o alguna trombosis venosa profunda, traumas, cirugías, la presencia de hemoptisis muy importante que a veces nos llega a hacer un poquito de ruido en las cuestiones del cuadro clínico de la tromboembolia pulmonar y que no tengamos también los signos clínicos sugestivos de la misma y que no tengamos el antecedente del uso de estrógenos de manera reciente. Todo esto, pues si tenemos una puntuación o tenemos estos datos del 0 al 6, la verdad es de que nos dicen los mismos criterios de PER que no vale la pena realizar o iniciar un protocolo diagnóstico. Entonces, poner mucha atención a esto como primer paso para nosotros valorar la necesidad o no de iniciar un tratamiento. Ahora, existen otros criterios, otras escalas clínicas que algunos ya conocemos, que vienen siendo, por ejemplo, la siguiente, la escala clínica de Wells, que nos sirve para la predicción de la presencia de un embolismo pulmonar, en el cual pues vamos a tener sobre todo estos datos que si bien los criterios de PERC eran para descartarlos, ahora vamos a nosotros a valorar la probabilidad de que esto se presente. Vamos a tener una probabilidad de baja o menor al 15% si la puntuación según nuestra escala de Wells es menor a 4, una probabilidad clínica intermedia de hasta el 15 al 40% si la puntuación es de 5 a 6 y una probabilidad clínica mayor del 40% cuando se presentemos más de 6 puntos según la escala de Wells. Entonces, ya tenemos como tal otra escala que nosotros podemos valorar. De ahí se iría otra que podemos valorar, que es la escala clínica de Ginebra, también para predecir el riesgo o la probabilidad de presentar este tipo de afectación del embolismo pulmonar. La verdad es que ya hay dos versiones, sigue siendo la versión original, pero aquí les voy a hablar de la versión original y no de la simplificada, donde vamos a tener también a nuestro paciente en probabilidad baja menor a 4 puntos, en intermedia de 5 a 10 y una probabilidad alta mayor a 10 puntos, ¿vale? Entonces, como primer paso, después de nosotros valorar y a lo mejor explorar a nuestro paciente,
sería nosotros el valorar estas escalas clínicas pretest. La verdad es que los 3 modelos se relacionan de una forma adecuada, tienen bastante certeza para descartar este tipo de padecimiento en aquellos pacientes en los que se inicia la sospecha, aunque también se habla en algunas guías que el usar las 3 de forma complementaria, pues también nos ayuda a realizar una adecuada valoración y evitar el inicio de protocolos innecesarios, ¿vale? Entonces, esto sería como primer paso después de revisar a nuestro paciente y de interrogarlo o valorar los síntomas, sería realizar la escala de pretest. Ahora, tenemos algunos estudios complementarios que nos pueden ayudar, sí. En nuestra guía o en los artículos de tromboembolia pulmonar se habla al electrocardiograma como el estudio de valoración inicial. Simplemente aquí lo que les coloco serían lo que nosotros tenemos que estar buscando en todo paciente en los cuales sospechemos o tengamos esa sospecha clínica de una tromboembolia pulmonar y en los cuales los estudios pretest nos digan que podemos realizar este tipo de abordaje, pues sería buscar inmediatamente la presencia de una taquicardia sinusal que se puede presentar incluso como la única anomalía hasta en el 40% de los pacientes. De ahí seguiría lo que viene siendo la inversión de la onda T en las derivaciones de B1 hasta B4 y el patrón de QR también en B1. Ahora, aquí hay un signo un electrocardiográfico muy famoso que es el criterio de Imagine White, que es aquel famoso patrón de S1, Q3 y T3. La verdad es que es muy específico, pero es muy poco sensible y solamente está presente en el 10% de los casos. El que es un poquito más orientativo hacia la presencia de algún tipo de afectación por una tromboembolia pulmonar, también vendría siendo el bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Entonces, cuando tengamos un electrocardiograma en el contexto de una tromboembolia pulmonar, siempre hay que buscar estas 5 afectaciones o estos 5 patrones para nosotros valorar o no si estamos ante la presencia de este padecimiento. Por último, también la presencia de algún tipo de arritmia cardíaca, de una fibrilación auricular, también pueden estar asociadas en el contexto de una tromboembolia pulmonar aguda. Entonces, también hay que nosotros estarlos valorando de forma rutinaria. Ahora, ¿qué podemos hacer después de que ya hacemos nuestras valoraciones pretest y nuestro electrocardiograma? Uno de los estudios más famosos que nosotros tenemos en el contexto de tromboembolia pulmonar es el estudio del dímero D, que pues se encuentra elevado secundario a esa presencia o esa afectación de la tríada de Virchow en la trombosis aguda. Ahora, tiene un valor predictivo negativo alto, pero también hay que destacar que este tipo de estudio también se llega a ver afectado por varias situaciones. ¿Qué situaciones tenemos? De que pues, se encuentran elevadas los niveles de dímero D en pacientes con cáncer, aquellos pacientes hospitalizados, pacientes con procesos infecciosos o inflamatorios, el mismo embarazo, la enfermedad crónica y la edad avanzada llegan a presentar algún tipo de obstáculo para que nosotros hagamos una adecuada valoración. También, ¿qué otra cosa llega a afectar la valoración del dímero D? Pues también la técnica en la cual se realiza la medición. La técnica de uso con mayor sensibilidad diagnóstica es el análisis mediante ELISA, que nos llega a presentar una sensibilidad mayor al 95%. Ahora, también la especificidad del dímero D también llega a disminuir de acuerdo a la edad, por lo cual nosotros tenemos que hacer una conversión de acuerdo a la edad, que es esta fórmula que a partir de pacientes mayores de 50 años, nosotros tenemos que multiplicar la edad por 10 para obtener los valores normales del dímero D de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Como les comentaba en la diapositiva anterior, este tipo de la edad avanzada sí se relaciona con alteraciones en el estudio del dímero D y pues a final de cuentas para evitar todo este tipo de alteraciones, en cuanto al estudio del dímero D, fue en el 2017 cuando se creó un protocolo que vamos a conocer como protocolo YEARS, que este fue un estudio para la valoración de lo que viene siendo las concentraciones del dímero D y a partir de ahí valoraron, ¿no?, si teníamos que iniciar algún tipo de protocolo con nuestro paciente. Este toma como tal 3 criterios clínicos que fueron tomados de la escala de Wells y los asocia con los niveles de dímero D para nosotros valorar si nuestro paciente es candidato o no a realizar un estudio o un protocolo diagnóstico
por la presencia de la tromboembolia. Ahora, este tipo de algoritmo, la ventaja es que evitó que se realizaran hasta un 48% de angiotomografías de forma innecesaria. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son estos criterios? Pues toma 3 criterios de la escala de Wells que vendrían siendo los signos clínicos de una trombosis venosa profunda, la presencia de hemoptisis y siendo el embolismo pulmonar el diagnóstico que más se sospecha en este tipo de pacientes, vamos a tener que si no tenemos ninguno de estos criterios según de clínicos de Years o que son los criterios de Years asociados a rangos de dímero D menores a 1000, vamos a nosotros poder excluir de forma confiable la presencia de un embolismo pulmonar. Cuando tenemos ya la presencia de una elevación de más de 1000 de dímero D sin que tengamos algún criterio clínico de Years, sí estamos obligados a pedir lo que viene siendo un estudio ya a una angiotomografía o un estudio complementario de imagen para complementar nuestro diagnóstico, luego la redundancia. Ahora, cuando ya presentamos un criterio de Years, ya sea la hemoptisis, los datos de trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar como de nuestro diagnóstico principal, pero tenemos niveles de dímero D menores de 500, nosotros también podemos excluir la presencia del embolismo pulmonar. Cuando ya tenemos la elevación de más de 500 y un criterio de Years, ya nos obliga a nosotros a pedir lo que viene siendo el estudio de imagen de forma obligatoria. Entonces yo sí les recomiendo que realicen este protocolo, es un protocolo sencillo para la valoración de estos pacientes y bueno, aquí es donde nosotros estamos hasta ahorita. Antes de pasar a otra cosa, recuerden, valorar mucho los datos clínicos de nuestro paciente, realizar nuestras escalas pretest que sería la realización de la escala de Ginebra de Wells o los criterios de PERT, y posteriormente a realizar el estudio ya sea de electrocardiograma o de dímero de como pasos iniciales para nosotros completar nuestro protocolo de Years, para así nosotros valorar si es necesario o no realizar otro tipo de abordaje o otro estudio complementario, ¿vale? Ahora, a partir de este momento, pues ya dependiendo o no de que tengamos la sospecha diagnóstica de una tromboembolia pulmonar, vamos a realizar la solicitud de algunos estudios complementarios, ¿vale? ¿Qué otros estudios podemos complementar? Pues precisamente uno de los más importantes es la determinación de las troponinas, los cuales pues su concentración elevada cuando nosotros tenemos en el contexto de los pacientes se asocia mucho a un peor pronóstico la fase aguda. Hay que recordar que esto pues, nos refleja la presencia de un daño o la presencia de lesión ya de las células a nivel cardíaco y pues esto también sobre todo tenemos que ajustarlo de acuerdo a edad, ¿vale? El valor predictivo normal llega a ser de menos de 14 y presenta un valor predictivo negativo de hasta el 98%. Sin embargo, como les comentaba, tenemos que adecuarlo a la edad, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 75 años que en cuestión de la tromboembolia pulmonar vamos a tomar el punto de corte a más de 45. Algunos otros estudios que se podrían pedir, que pero aquí en México no los tenemos como tal disponibles, es la proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco, el cual pues es un marcador muy precoz. De hecho se habla en la literatura que es de los primeros marcadores en elevarse en cuanto se presenta la lesión miocárdica, donde los valores mayores a 6 pues los vamos a asociar también a datos inequívocos de una disfunción ventricular derecha y con mucha mortalidad a corto plazo. ¿Qué otros estudios pues podemos pedir también? Vendrían siendo la determinación del ProBNP, los cuales pues nos van a hablar de los datos de sobrecarga a nivel del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, pues también las concentraciones pues las vamos a tener que tener un punto de corte mayor a 600 para aumentar la especificidad pronóstica de nuestro paciente y pues también esto de qué nos va a hablar precisamente de los datos de una disfunción del ventrículo derecho y muy probablemente con un riesgo de deterioro. Ahora, cuando ya tenemos nosotros o realizamos, ahora sí de nuevo, recapitulando, la clínica, los estudios pretest, valoración de dímero D o electrocardiograma y los complementamos con estos datos, ya sea del ProBNP, las troponinas o las proteínas de unión ácidos grasos, precisamente, pues, ¿qué va a seguir? Por realizar un estudio de imagen en aquellos pacientes que
se valga la pena realizar el protocolo diagnóstico. ¿Cuáles vamos a hacer primero? Por lo que más tenemos disponible muchas veces es la radiografía de tórax, que la verdad en este contexto la radiografía de tórax es muy poco sensible, llega a ser y muy poco específica, desde el 59 hasta el 33%. Entonces, la verdad es que el uso para tromboembolia pulmonar está más encaminado a realizar el descarte de algún tipo de diagnóstico diferencial. ¿Qué signos vamos a tener? Vamos a tener un signo llamado el signo de Westermann, que lo vamos a conocer como la oligoemia de todos los territorios que estaban irrigados por esa arteria ocluida. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una mayor radiolucidez hacia la zona en la que está afectada. La presencia de la cardiomegalia también es factible, sin embargo, también muy inespecífica. Vamos a tener algunos otros signos que sí van a ser un poquito más sensibles, sin embargo, pueden ser causados por alguna otra patología de igual forma, que es el signo de Fleischner, que está relacionado mucho con el aumento del tamaño de nuestra arteria interlobar, que en este caso, pues ahí les pongo lo que vienen siendo los parámetros normales de hasta 16 milímetros en el caso de los hombres y de 15 milímetros en el caso de las mujeres, lo cual pues nos va a hablar mucho acerca del aumento o la sobrecarga de volumen, de presión sobre la vasculatura pulmonar derecha, ¿vale? Ahora, hay otro signo muy famoso que este es inequívoco, a lo mejor de tromboembolia pulmonar, que nos refleja mucho lo que viene siendo la presencia de los infartos pulmonares, que viene siendo la famosa joroba de Hampton, lo cual lo vamos a definir como una consolidación triangular, donde la base la vamos a tener presente hacia la región periférica y vamos a tener su ápice orientado hacia lo que viene siendo mediastino o hacia la parte central de nuestro tórax, ¿vale? En este caso, en la imagen del lado izquierdo, pues ahí se delimita muy bien mediante el marcador de lo que viene siendo esa base pleural y el ápice orientado hacia la región central. En la imagen de la derecha, esa misma imagen, pero sin marcador, la podemos ver sobre todo a nivel del lóbulo inferior del lado izquierdo, lo cual pues es inequívoco de la presencia de un infarto pulmonar donde la tromboembolia pulmonar pues viene siendo una de las causas más comunes en el contexto agudo de los pacientes. Ahora, ya qué otro estudio tenemos como tal a la mano, que en este caso pues lo ideal sería realizarlo dentro del abordaje del servicio de urgencias y que es muy específico y que en algunos casos llega a sustituir bueno, sí, a sustituir lo que viene siendo la realización de algún estudio de imagen como una angiotomografía, viene siendo el ecocardiograma. En este, ¿cuál es el principal objetivo del ecocardiograma? Es valorar lo que viene siendo la sobrecarga de presión y los datos de disfunción del ventrículo derecho, que pues en este caso lo realizamos mediante la detección de estos 8 signos, ¿vale? Pero en este caso, todos estos signos pues sí se asocian de cierta forma con la presencia de tromboembolia pulmonar, pero mucha atención a lo que vienen siendo o los que son un poquito más inequívocos para lo que viene siendo la detección de la tromboembolia pulmonar, vienen siendo los más específicos el signo del 60-60, que el signo de McConnell o la presencia de los trombos en el corazón derecho. De hecho, la presencia de los trombos en las cavidades derechas confirma ya la presencia o el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar en el contexto de un paciente con la sintomatología antes comentada y a lo mejor incluso hasta datos de inestabilidad hemodinámica ya nos hace diagnóstico de la tromboembolia pulmonar y sobre todo de que también es un marcador que se asocia con una mortalidad a corto plazo, ¿sale? Entonces, muy importante estar tomando estos signos. La verdad es de que sí les recomiendo que si tienen a la mano a lo mejor algún equipo que pueda orientarlos o que tenga el transductor para hacer la valoración ecocardiográfica de los pacientes, lo tomen, estén practicando, estén manejando mucho a los pacientes o explorando a los pacientes. La verdad es que créanme, no es muy difícil realizar la determinación sobre todo de estos 3 signos, que de hecho en el caso de la tromboembolia pulmonar pueden detectarlo de forma oportuna y iniciar un tratamiento también de forma oportuna y pues al final de cuentas eso se va a ver beneficiado en el paciente. ¿Qué otros estudios tenemos? Por la ecografía de los miembros pélvicos, que como les comentaba, pues la TEP se origina, de hecho, desde la presencia de un trombo hasta en el 70%, y pues en este caso
eh, puede presentar una sensibilidad hasta el 90% y una especificidad hasta el 95%, pero esto en el contexto de una trombosis venosa profunda, ¿vale? Ya que la trombosis venosa profunda se llega a presentar incluso hasta en la mitad de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Entonces, el hallazgo de una trombosis venosa proximal sí se considera suficiente para iniciar un tratamiento anticoagulante sin realizar ya cualquier otro estudio. Entonces también es una alternativa que ustedes pueden llegar a a tener a la mano para realizar su protocolo diagnóstico. ¿En dónde vamos a orientarnos o en qué puntos clave se tiene que realizar este estudio? Pues lo vamos a limitar a 4 puntos que viene siendo la región inguinal, bilaterales, y también las fosas popitlias, que es donde está recomendado realizar este estudio, sobre todo cuando tenemos algún tipo de contraindicación para la realización de una angiotomografía de tórax. El único criterio diagnóstico que nosotros vamos a valorar para la trombosis venosa profunda es precisamente la compresión incompleta de dicha vena, que pues por lo regular hace indicativo de la presencia de un coágulo en el mismo, que en el contexto de un paciente con datos de tromboembolia pulmonar, como les decía en la diapositiva anterior, teniendo estos datos, pues es suficiente para nosotros realizar el, el descarte o realizar el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Ahora, vamos rápido con lo que viene siendo algo muy famoso, que es la realización de la angiotomografía. Este como tal se considera el método de elección para valorar lo que viene siendo toda la vasculatura pulmonar, desde las arterias centrales hasta las arterias subsegmentarias. Esto pues tiene una sensibilidad elevada de hasta el 83% y una especificidad del 96%, según el estudio PIOPET, que fue el principal estudio que se ha realizado para valorar la eficacia de este estudio como método diagnóstico en la cuestión de la tromboembolia pulmonar. La verdad es de que en este es un poquito más sencillo realizar lo que viene siendo el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar cuando ya se tiene un estudio de angiotomografía. El principal signo que vamos a ver va a ser la oclusión total de lo que viene siendo nuestro vaso a nivel pulmonar. Esto pues refiere como un defecto, o la definición del mismo es un defecto en la represión, que en este caso la represión entiéndase como la infusión o lo que viene siendo el paso del medio de contraste hacia ciertas estructuras vasculares. Entonces vamos a presentar este defecto en la represión que va a afectar la totalidad de la luz del vaso y que también por ende va a ser el aumento del calibre del mismo. Ahora, si ven la imagen que nosotros tenemos ahí, la imagen de la derecha, pues, ¿qué es lo que vamos a presentar? Vemos en la parte central, en la bifurcación, la presencia del coágulo haciendo ese famoso signo de la del coágulo en silla de montar, pero sobre todo vemos a nivel de la arteria principal izquierda que presenta prácticamente un defecto o una oclusión total del mismo. Entonces es lo que nosotros vamos a valorar primero a nivel central cuando nosotros tengamos este signo. Evidentemente, pues vamos a tener incluso a veces defectos de represión de forma parcial, donde el defecto de la represión va a ser a nivel central, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de todo lo que viene siendo el coágulo vamos a tener la presencia del medio de contraste. Esto pues nos va a formar un signo que se conoce como signo del tranvía, que esto lo vamos a ver no solamente en los cortes axiales, sino que se va a ver ahorita, les voy a poner otra imagen, de forma más fiable en los cortes longitudinales. Como podemos ver en este caso, de nueva cuenta, en la imagen de la derecha tenemos otra vez un trombo en silla de montar. Sin embargo, vamos a ver que de cierta forma sobre la arteria pulmonar derecha tenemos la presencia del trombo a nivel central y vamos a tener el paso de lo que viene siendo el medio de contraste alrededor del mismo. Esto pues nos va a generar ese signo que les comento, que es el signo del tranvía. Como les decía, va a ser más fiable verlos en los cortes longitudinales, que en este caso se aprecia un poquito más claro sobre la arteria pulmonar izquierda la presencia de ese signo de tranvía. ¿Qué otras alteraciones podemos llegar a tener, sobre todo ya en el contexto de verlo en una ventana para pulmón? Evidentemente vamos a tener áreas en vidrio deslustrado, lo cual no todas las veces nos hace referencia a un proceso inflamatorio, sino en el contexto de una tromboembolia pulmonar puede ser debido a la presencia de algún tipo de hemorragia.
o también la misma disminución de la irrigación de ese mismo parénquima y por lo que ya les comentaba previamente a nivel radiográfico, pero en esta vez de forma más plausible dentro del estudio de la tomografía van a ser la presencia o no de los infartos pulmonares, que de igual forma a nivel tomográfico los vamos a ver prácticamente igual, aquellas consolidaciones con una base triangular y con un ápice orientado ya sea hacia el centro, ¿sale? Y muy importante que estos no van a presentar un realce a lo que viene siendo el medio de contraste, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir? Otro estudio que nosotros tenemos a la mano viene siendo el estudio por gammagrafía, ¿vale? Este estudio, pues se tiene que realizar en dos modalidades, tanto de ventilación y de perfusión. Muchas veces, incluido aquí con nosotros en la raza, solamente tenemos mucha la disponibilidad del gammagrama en su fase de perfusión. No tenemos una fase perfusoria, por lo cual no es un estudio que nosotros realicemos de forma rutinaria. Sin embargo, el objetivo de explorar la ventilación en este caso es aumentar la especificidad en el caso de la TEP y valorar esos segmentos que están hipoperfundidos y en los cuales nos van a generar una discordancia entre la ventilación y lo que viene siendo la perfusión de dichas zonas. Ahora, ¿cómo se va a reportar? El gamagrama pues nos va a orientar hacia las regiones que están afectadas y en este caso nos va a reportar de tres formas el gamagrama. Nos lo va a reportar como normal, lo cual pues evidentemente va a excluir el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar y nos va a comentar también la presencia de una probabilidad alta para considerar el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. La verdad es de que les comento que este tipo de estudios, por lo regular, en sus fases tanto de ventilación y perfusión, no se realiza de forma rutinaria en todos los centros, digamos, hospitalarios, por lo cual no es un estudio que nosotros realicemos de forma rutinaria y sobre todo que también a veces la misma inestabilidad de los pacientes hace imposible realizar este tipo de procedimientos, ¿vale? Ahora, vamos a recapitular. En este caso ya tenemos desde los signos y síntomas, nuestras escalas pretest, nuestros estudios iniciales que vienen siendo tanto el electrocardiograma y el dímero D y los complementarios que vienen siendo la presencia de las troponinas, la presencia de la determinación incluso del ProBNP y en este caso ya si tenemos algún tipo de estudio de imagen que nos oriente, nos confirme lo que viene siendo la presencia de una tromboembolia pulmonar, ¿qué es lo que sigue? Vamos a estadificar el riesgo y la gravedad de lo que viene siendo nuestra tromboembolia pulmonar. En este caso vamos a tener un índice que ya que está muy validado y que incluso es el más usado, que es el famoso índice de PESI, en el cual pues nos va a permitir identificar a aquellos pacientes que tengan riesgo bajo para la presencia de mortalidad a 30 días. Esta puede ser tanto en su versión original o en su versión simplificada lo que se llega a usar, pero de hecho es uno de los índices más validados y de hecho obligatorios que nosotros tenemos que hacer en la valoración de una tromboembolia pulmonar. Entonces, este es muy importante para realizarlo, sobre todo para nosotros valorar lo que viene siendo el riesgo y la gravedad de nuestra tromboembolia pulmonar. Hay otros scores, sí, sobre todo en el contexto de que han aparecido, por ejemplo, el BOBA Score, del cual, como pueden ver, son 4 criterios muy fáciles de obtener mediante todo lo que nosotros ya hemos hecho previamente, donde vamos a clasificar a nuestros pacientes tanto en un estadio 2, en un estadio 1, en un estadio 2 o en un estadio 3, lo cual pues nos va a hablar mucho del riesgo de complicaciones relacionadas al mismo diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. También hay otros estudios, por ejemplo, el FAST Score, en el cual pues también vamos a tener la presencia de estos criterios muy fáciles de recapitular, como viene siendo la elevación de las troponinas, la presencia o no del síncope y la presencia de taquicardia, lo cual nos vamos a diagnosticar a nuestro paciente de acuerdo a un riesgo bajo, un riesgo intermedio o alto. Sin embargo, es muy importante comentarles que de hecho este tipo de, tanto las escalas de BOBA y las escalas de FAST están muy validadas de acuerdo a sus estudios, pero el simple hecho por lo cual, de hecho, se mencionan incluso en la guía como algunas opciones de alternas a lo que viene siendo el índice de PESI para valorar lo que viene siendo la gravedad de nuestros pacientes, pero la verdad es que al final de cuentas las implicaciones en cuanto al manejo
con el uso de estos dos scores aún no están determinadas. Es por eso que se están dejando un poquito de lado y sigue siendo el índice de PESI lo que nosotros vamos a valorar de una forma o lo que nosotros tenemos que valorar de acuerdo a la tromboembolia pulmonar. Ahora, ya hicimos todo esto. ¿Qué es lo que toca valorar? Pues es la gravedad y el riesgo de muerte. Ahora es lo que vamos a valorar de acuerdo a todo lo que hemos hecho. De acuerdo a esto, vamos a valorar a nuestros pacientes y los vamos a clasificar en aquellos pacientes de riesgo bajo para muerte precoz, en riesgos intermedios bajos a altos y de intermedio alto, de acuerdo a tengamos o no los datos de inestabilidad hemodinámica. También, si se fijan, nos piden mucho lo que viene siendo la valoración de PESI, la presencia de algunos hallazgos de disfunción ventricular derecha encontrados ya sea en un ecocardiograma o a nivel de la angiotomografía y la elevación o no de nuestras troponinas. Entonces, como les iba diciendo, esto viene siendo como una cadena que vamos a culminar aquí como memotecnia para que ustedes se lo puedan grabar un poquito más en cómo vamos a hacer esto. Bueno, el riesgo bajo, por lo regular, se puede realizar un manejo en domicilio, ¿vale? El riesgo intermedio bajo, esos son pacientes que tenemos que tener en observación, idealmente ya sea en un piso de neumología o en un piso de medicina interna, ¿vale? El riesgo intermedio alto, por lo regular, estos pacientes requieren ya manejo vigilancia en una terapia, ¿vale? Entonces, y los de riesgo alto, evidentemente, son pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica y es donde aquellos pacientes que tenemos que ser un poquito más rápidos e instalar el manejo por parte de hemodinamia o ya sea con cirugía cardiovascular. Entonces, hay que recordar, mucho riesgo bajo se maneja en domicilio, un riesgo intermedio bajo se maneja en un piso. Idealmente el riesgo intermedio alto se puede llegar a hacer el monitoreo en la unidad de cuidados intensivos respiratorios o unidad de cuidados intensivos, y los riesgos altos ya son pacientes de hemodinamia. ¿Cómo vamos a definir la presencia o no de inestabilidad hemodinámica? Pues vienen siendo precisamente estos tres criterios que en los cuales si nosotros tenemos cualquiera de ellos, pues vamos a tener a nuestro paciente ya con datos de inestabilidad hemodinámica, lo que nos obliga ya a instalar un tratamiento de reperfusión de emergencia. Ahora, ya que tenemos esto desde el cuadro clínico, vamos hacia lo que vienen siendo nuestros criterios de pretest, los estudios complementarios, de ahí valorar lo que viene siendo los niveles de troponina, los niveles de ProBNP, realizar los estudios de imagen correspondientes y posteriormente hacer la estadificación del riesgo y la gravedad de nuestra tromboembolia y por último la clasificación o el riesgo de muerte de nuestro paciente, ¿vale? Todo ese es el protocolo diagnóstico que nosotros tenemos que hacer en tromboembolia pulmonar para nosotros confirmarlo o no, ¿vale? Ahora, el tratamiento. Aquí lo más recomendable es que nosotros abordemos esa tromboembolia de acuerdo a lo que vienen siendo los riesgos, ya sea alto, intermedio bajo, intermedio alto o riesgo alto, ¿vale? Vamos a comenzar con lo que viene siendo el tratamiento más importante, que es el tratamiento en riesgo alto para la tromboembolia pulmonar. Son pacientes que por definición, como veíamos en el cuadro de riesgo de muerte precoz, son pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica. Entonces, la inestabilidad hemodinámica se va a relacionar mucho a lo que viene siendo los datos de falla cardíaca derecha, los cuales, pues, por lo regular van a requerir el manejo con vasopresor en paralelo a lo que viene siendo el tratamiento de reperfusión, el tratamiento farmacológico, ¿vale? En este caso, la norepinefrina sigue siendo como tal el vasopresor de elección, ya que pues puede mejorar los parámetros hemodinámicos sistémicos de nuestro paciente, mejora la interacción sistólica ventricular y la perfusión coronaria, ¿sale? Aunque su uso nada más nosotros lo tenemos que tener o tomarlo en cuenta en aquellos pacientes que ya presenten datos de choque cardiogénico. Ahora, el tratamiento. Cuando nosotros ya estamos dentro del tratamiento trombolítico, ya sea sistémico o de cualquier tipo, es muy importante y se los acentúo que una vez que nosotros iniciemos ese tratamiento de reperfusión, la reanimación, ya sea con soluciones o el manejo con vasopresores o incluso con ECMO, se tiene que continuar por al menos
de 60 a 90 minutos antes de finalizar lo que viene siendo nuestros intentos de reanimación, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. También hay otras características, otros agentes que podemos usar como dobutamina. Sin embargo, como les comentaba, el manejo con norepinefrina viene siendo el principal manejo que se tiene que realizar. Entonces, esto es en el contexto agudo como primer paso. Si tenemos inestabilidad hemodinámica, tratarla mediante el manejo incluso de vasopresores o hacer un manejo adecuado de lo que viene siendo nuestra falla cardíaca derecha. Ahora, el tratamiento de reperfusión. Por lo regular, el tratamiento de reperfusión tenemos tres opciones de tratamiento. El tratamiento de reperfusión sistémico y los tratamientos ya intervencionistas por balón o la realización de algún tipo de procedimiento quirúrgico. En este caso, como primer paso, la trombolisis sistémica es el tratamiento de elección. El mayor beneficio se ha observado cuando se inicia dentro de las primeras 48 horas desde la aparición de los síntomas. Entonces es una parte muy importante a fines del interrogatorio con nuestro paciente o el familiar. También se habla mucho que en casos muy seleccionados aún puede llegar a ser útil incluso a los 14 días, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido como tal el desarrollo de los síntomas y han tenido persistencia de los mismos, pero son casos muy seleccionados. Hay que quedarnos aquí con la idea mucho del tratamiento, que el mayor beneficio se observa dentro de las primeras 48 horas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a este tratamiento? Pues vamos a usar la administración IV de lo que vienen siendo activadores del plasminógeno tisular recombinante a dosis de 100 miligramos en 2 horas, y lo vamos a hacer también en el caso también de que no lo tengamos disponible. También se puede realizar el manejo mediante streptocinasas y uricinasas, ¿vale? Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para realizar este procedimiento, que pues vienen siendo las que nosotros ya conocemos, que es el historial de algún tipo de evento vascular de tipo hemorrágico a nivel cerebral, en los 6 meses previos, la presencia de una neoplasia a nivel central, los antecedentes de algún tipo de traumatismo, muy en cuenta dentro de las 3 semanas anteriores, trastornos a nivel de trastornos a nivel hematológico, la presencia de algún tipo de hemorragia activa, son datos o son contraindicaciones absolutas para realizar este procedimiento, ¿vale? Ahora, muy importante, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, es que otro pilar esencial es el manejo de la anticoagulación. En el caso de que nosotros estemos usando un tratamiento de reperfusión sistémica, es muy importante que se puede administrar de forma conjunta las heparinas no fraccionadas, con lo que viene siendo el activador del plasminógeno tisular recombinante, que en este caso debe de suspenderse cuando nosotros estemos haciendo una infusión de streptocinasa o de urocinasa. En el caso de continuar con el manejo, por ejemplo, con alteplaces, sí se puede usar de forma conjunta. Sin embargo, debemos de suspender el manejo con anticoagulación con heparinas no fraccionadas cuando se usa un régimen distinto al que ya les he comentado. La siguiente, o lo que nosotros podemos hacer en dado caso de que tengamos una contraindicación absoluta o incluso relativas a la realización de un tratamiento de reperfusión sistémico, pues es el manejo por una embolectomía o el tratamiento ya sea de reperfusión asistido por el servicio de hemodinamia o realizado de forma percutánea, que pues como les comentaba, se usan o se reservan solamente en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación para la realización de la trombolisis sistémica o que tengamos algún fracaso en el mismo, ¿vale? Entonces, muy importante en el caso de la tromboembolia pulmonar de riesgo alto, el manejo del ventrículo derecho, de la falla ventricular derecha, el manejo idealmente de una terapia de reperfusión sistémica y sobre todo, sino ya orientarnos hacia los, las intervenciones ya de forma quirúrgica o percutáneas. Ahora, ¿qué vamos a hacer también con esto? Aparte de los dos pilares que ya les había comentado, que era el tratamiento de reperfusión y el manejo del ventrículo derecho, pues vamos a iniciar con una anticoagulación parenteral, que en este caso pues se recomienda mucho iniciar con el manejo con heparinas de bajo peso molecular o
también de forma de heparinas no fraccionadas, de forma intravenosa, que nosotros, como les comentaba, tenemos que iniciarlo de forma paralela a lo que viene siendo nuestro tratamiento. Hay que recordar que pues en este caso tenemos las dosis y cómo se tiene que aplicar lo que viene siendo el manejo con las heparinas de bajo peso molecular, pero también tenemos en el caso del uso de si optamos por usar heparinas no fraccionadas, que solamente esto los vamos a usar en pacientes que presenten algún tipo de inestabilidad o una descompensación hemodinámica, ¿vale? Por lo cual también este tipo de manejo lo tenemos que hacer o se tiene que acoplar a lo que viene siendo la función renal de nuestros pacientes y tenemos que ajustarlo, ¿vale? Entonces, muy importante realizar este manejo. Entonces, tenemos tres pilares fundamentales en el manejo de la tromboembolia pulmonar de riesgo alto. El manejo de la disfunción ventricular derecha, el manejo de reperfusión, ya sea sistémico o mediante intervención, y el manejo concomitante de lo que viene siendo la anticoagulación parenteral, ya sea con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Ahora, ¿qué podemos hacer después cuando nuestro paciente ya se presenta estable o podemos asegurar un éxito? Es que después del tratamiento de reperfusión y la estabilización del mismo, la anticoagulación parenteral nosotros la podemos cambiar por una anticoagulación oral, ¿vale? Tenemos que seguir con dosis altas, ya sea que nuestra elección sea el uso de apixaban o de rivaroxaban por al menos de 1 hasta 3 semanas, o sobre todo continuar con el tratamiento de las heparinas no fraccionadas en un periodo mínimo de 5 días antes de realizar el cambio a lo que viene siendo la anticoagulación de forma oral. Entonces, muy importante realizar los tres pilares que ya les había comentado, y una vez estabilizado el paciente, con toda seguridad nosotros podemos hacer el cambio de heparinas a anticoagulación de forma oral. Ahora, ¿qué vamos a tener en el siguiente escalafón, que viene siendo el tratamiento del embolismo pulmonar de riesgo intermedio? Pues como tal, este tipo de pacientes hay que recordar que no llegan a presentar en el contexto de un riesgo intermedio bajo un deterioro hemodinámico, ¿vale? Por lo cual aquí tenemos que iniciar el manejo con la anticoagulación parenteral o oral y con la vigilancia de este tipo de pacientes, ya sea, como les comentaba, riesgo intermedio bajo en un piso normal de medicina interna o neumología, y en los de riesgo alto incluso en uno de UCI. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica de riesgo con aquellos pacientes con un riesgo intermedio alto, pueden llegar a presentar un deterioro hemodinámico y presentar inestabilidad hemodinámica, lo cual ya los pondría o los clasificaría dentro de un riesgo alto en las primeras 72 horas después de producirse los síntomas. Es por eso que son tan particulares y la vigilancia debe ser un poco más estrecha en los pacientes que se clasifiquen como riesgo intermedio alto, ¿vale? En este caso, por lo mismo es de que se considera razonable en este tipo de pacientes continuar con el tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular, mínimo por los primeros 2 a 3 días antes de hacer el cambio a lo que viene siendo la anticoagulación oral, por este riesgo de inestabilidad que presentan este tipo de pacientes, ¿vale? Esto era lo que pues ya les comentaba previamente para hacer el manejo. Ahora, ¿en qué varía en lo que viene siendo el tratamiento del embolismo pulmonar de riesgo bajo? Es de que estos pacientes pues nosotros los podemos manejar en domicilio. Se puede considerar el egreso y el tratamiento anticoagulante de forma oral cuando nosotros cumplamos estos tres criterios, que es un riesgo de muerte precoz o complicaciones graves relacionadas que tengan un riesgo bajo. Evidentemente esto pues lo vamos a hacer desde nuestra clasificación, que tengan la ausencia de algún tipo de comorbilidad grave que requiera también hospitalización del paciente, sobre todo pacientes ya con antecedentes de algún tipo de cardiopatía o antecedentes con una neumopatía ya como antecedente. Y sobre todo de que tengamos una adecuada red familiar de manejo. Ahora, todos estos tres criterios son un poquito ambiguos. Para ello, debido a la ambigüedad de los criterios que antes les comenté, pues se crearon algunos criterios, que estos son los criterios de exclusión de Hestia.
pues los cuales pues nos van a abordar mucho lo que viene siendo, nos van a cuestionar acerca de qué tan grave está nuestro paciente ya con diagnóstico de una tromboembolia pulmonar y nos van a orientar hacia que si este paciente, de acuerdo a lo mismo, es viable que nosotros lo podamos egresar. Cuando tengamos la respuesta sí a una o más de las siguientes preguntas, el paciente no lo podemos dar de alta, ¿vale? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta estos criterios para nosotros continuar con el manejo de los pacientes en domicilio o que requieran algún tipo de hospitalización. Entonces, hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo en los pacientes con riesgo bajo. ¿Cuál viene siendo el manejo en estos pacientes? Pues evidentemente el manejo con anticoagulantes orales, que en este caso los antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales, que en este caso pues tenemos varios estudios los cuales han valorado y nos dan algunas perspectivas de las dosis que nosotros tenemos que llegar a manejar en este tipo de pacientes. Lo que nosotros más usamos y tenemos a la mano en nuestro centro pues viene siendo el manejo con rivaroxaban, donde nosotros iniciamos por lo regular el manejo desde que está hospitalizado con 15 miligramos por 3 semanas, que esto pues se da de forma de cada 12 horas y después hacemos un aumento de la dosis a 20 miligramos una vez por día durante los siguientes días y nosotros hacemos una duración del tratamiento desde los 3 6 hasta 12 meses. Este tipo de manejo que ustedes pueden dar dentro de los pacientes que pueden egresar a domicilio con anticoagulantes orales y también aplicándolo a lo que vienen siendo pacientes con riesgo alto que ya se estabilizaron y se pueden egresar a domicilio o pacientes con intermedio bajo o alto que se pueden ya después egresar a domicilio, pues nosotros nos acoplamos a lo que vienen siendo las dosis y los regímenes de estos tratamientos con anticoagulantes orales. Ahora, algo que es muy, muy factible es de que una vez que nosotros realizamos el inicio de nuestra anticoagulación oral, después de los 6 meses de tratamiento, el riesgo de que se presente una nueva tromboembolia pulmonar es el mismo, tenga o no el anticoagulante oral. Entonces, por eso es que es muy importante continuar primero el manejo durante los primeros 6 meses y después de ello valorar si es necesario continuar mediante nuestras citas de seguimiento, que es lo que vamos a ver más adelante, pero recordar mucho que después de los 6 meses el riesgo de una nueva tromboembolia pulmonar es el mismo, tenga o no el tratamiento anticoagulante oral, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a quedar ya nuestro algoritmo final? Ya en cuanto tengamos lo que viene siendo el tratamiento, como les comentaba, pacientes con riesgo intermedio, con riesgo bajo, pues nosotros los podemos manejar tanto en domicilio. Aquellos pacientes con riesgo intermedio bajo, pues requieren una hospitalización, ya sea en un piso de medicina interna o de neumología, y aquellos pacientes con intermedio alto, pues sí se tiene que considerar la valoración en la unidad de cuidados intensivos e incluso considerar si la reperfusión de rescate es una opción en cuanto se llega a presentar un deterioro hemodinámico de estos pacientes y evidentemente aquellos pacientes con un riesgo alto pues van a requerir un manejo de reperfusión prácticamente inmediato. Ahora, muy importante en cuestiones del seguimiento, que pues aquí lo recomendado es valorar de nuevo al paciente desde los 3 hasta los 6 meses después del episodio de la tromboembolia pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a valorar ahí? Pues vamos a valorar mucho la persistencia de lo que vienen siendo los signos y síntomas de la enfermedad y sobre todo la limitación funcional que va a presentar nuestro paciente. Son pacientes que presentan disnea ya de por vida y que pues esto llega a mermar un poquito lo que vienen siendo sus actividades o su vida cotidiana. Hay que detectar también posibles signos de recurrencia de la misma tromboembolia pulmonar o la presencia de algún tipo de trastorno que nos oriente mucho hacia la etiología de este tipo de padecimiento, ¿vale? Como se viene siendo ya datos de alguna neoplasia, algún tipo de alteración hemorrágica que también se presente por el seguimiento de nuestro manejo por anticoagulación y muy importante que a mí se me hace, yo creo que de lo principal, buscar la presencia y se sugiere mucho mediante ecocardiograma
de datos indirectos o directos de la presencia de hipertensión pulmonar secundaria en una tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, en este caso es muy importante y las citas de seguimiento muchas veces van encaminadas a esto. Muchas veces los pacientes que llegan a desarrollar una hipertensión pulmonar secundaria a la tromboembolia pulmonar llegan a presentar un deterioro físico muy marcado. Entonces son pacientes que entre más rápido se llega a detectar, se puede aún realizar algún tipo de tratamiento médico para tratar de así mejorar su calidad de vida y sobre todo también su esperanza de la misma. Ahora, ya por último, ¿cómo vamos a hacer la valoración de nuestro seguimiento? Pues también dentro de nuestro seguimiento vamos a valorar los riesgos de recurrencias. Esto una vez ya que suspendamos el tratamiento con los anticoagulantes orales, y esto pues va más relacionado a lo que viene siendo también las características de nuestro paciente, lo cual vamos a clasificar a nuestro paciente como tal el riesgo de recurrencia, ya sea bajo, intermedio o alto, según los antecedentes que tengamos y de los factores que tengamos de nuestros pacientes presentes, ¿vale? Y ya, por último, este viene siendo como tal nuestro algoritmo de lo que vamos a hacer en cuanto al diagnóstico, después el inicio del tratamiento y sobre todo también el algoritmo diagnóstico que nosotros vamos a usar en cuanto al seguimiento que tengamos de esos pacientes a los 3 y a los 6 meses, ¿vale? Ahora, hasta aquí llegamos con lo de la tromboembolia pulmonar. Les había comentado algunas de las cosas de la tromboembolia pulmonar en el embarazo, que también llega a ser muy importante, sobre todo nada más recalcarles. Muchísimas gracias, Omar. La Ajá, verdad es que es súper completo el tema. ajá. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario allá en el salón. Muy buena clase, Doc, estuvo muy completa. Perfecto. Tengo una duda aquí. Entonces, Sí, tengo una duda. Por ejemplo, la tromboembolia pulmonar en pacientes con cáncer, bueno, con cáncer que debutan con tromboembolia pulmonar. Estaba revisando las guías, pero hay una discordancia entre las guías del Colegio Americano y la Sociedad de Cardiología en cuanto a tratamiento a largo plazo. Unos dicen que ajá. con coagulantes orales directos, los otros que con heparina de bajo peso molecular hasta por 3-6 meses. ¿Ustedes, en su Sí. experiencia, cuál ha tenido menos recurrencia? Como tal, menos recurrencias sí hemos tenido con el manejo con anticoagulantes orales, ¿vale? Y de hecho viene siendo el manejo que se recomienda más, según no tanto ya las guías americanas, sino yo les recomiendo mucho el manejo de los modelos, del manejo o la profilaxis en el caso de la Sociedad Española de Oncología Médica. En este caso es muy particular lo que viene siendo los pacientes con cáncer. Te comento, si es preferible, según algunos estudios, el uso de los anticoagulantes orales si presentan un poquito más de apego en estos pacientes para el manejo como tromboprofilaxis en el caso de los pacientes con cáncer. Ahora, ¿qué escalas puedes llegar a usar? Bueno, hay una escala que se puede usar mucho, que es la escala de Corana, ¿vale? Que en este caso la escala de Corana te hace una valoración de lo que viene siendo el tipo de cáncer que tiene tu paciente y sobre todo algunos factores también relacionados que vas a usar o que tienes que tomar en cuenta para sí o no iniciar el tratamiento o la tromboprofilaxis de ese tipo de pacientes, ¿vale? Es la escala de Corana lo que nosotros usamos de forma un poquito más de rutinaria en el caso de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Mucha atención a lo que viene siendo las neoplasias de origen gástrico o hematológico, que son las que presentan mayor incidencia de tromboembolia pulmonar. Pero aquí sí es el hecho de usar o bueno, yo te recomendaría tratamientos anticoagulantes orales por mayor apego y por del paciente y también para evitar o para mejor seguimiento de los mismos, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, disculpe, no encontré en la Ajá. guía hasta cuánto tiempo se puede dar el fibrinolítico, o sea, a partir del diagnóstico. A partir de lo que viene siendo ya la terapia, el mayor beneficio se ha visto hasta las 48 horas. Sin embargo, como te comentaba, en casos muy seleccionados se llega a presentar
hasta los 14 días, pero en este caso nada más viene siendo hasta las 48 horas de presentado los síntomas cuando se presenta un mayor estado de beneficio, ¿vale? Y en riesgo intermedio alto, ¿qué variables o qué hay que monitorizar para ver si se decide o no fibrinolisis? En este caso, cuando se requiere o no el manejo de este tipo de pacientes como tal, son pacientes que debido al riesgo que presentan de inestabilidad hemodinámica, hay que estarlos nosotros valorando de forma preferible en una unidad de cuidados intensivos. Como te comentaba, tiene 72 horas aún de riesgo ese paciente de presentar algún tipo de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué tenemos que estar valorando? Pues evidentemente las presiones arteriales o incluso que datos de que nosotros tengamos como presiones sistólicas menores de 90 o incluso necesidades de vasopresor. Sobre todo también se tiene que hacer un monitoreo ecocardiográfico para nosotros estar valorando los datos de inestabilidad hemodinámica datos de inestabilidad del ventrículo derecho y también los datos de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque también esos estados de hipoperfusión pues, se relacionan mucho con lo que viene siendo la disfunción del ventrículo derecho y los datos de inestabilidad, como nosotros vamos a estar vigilando mucho lo que viene siendo el estado mental, las características de la piel, la presencia de oliguria o incluso de anuria e incluso algunos otros marcadores que ya no se los comenté más atrás, que son un poquito inespecíficos, pero también como vienen siendo aumento en las concentraciones de lactato o elevaciones en nuestras cifras de creatinina que nos orienten hacia esos datos de disfunción ventricular derecha, que es lo principal que nosotros tenemos que estar monitorizando, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Doc, ¿cuáles son los cánceres que dijo que estaban más asociados? Páncreas, los de origen gástrico y sobre todo cualquier tipo de neoplasia de origen hematológico. De hecho, si tú revisas tu escala de Corana, que te los va a poner como aquellos tipos de cánceres más relacionados a lo que viene siendo la presencia o la génesis de una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Entonces, páncreas, los gástricos y cualquier tipo de origen, de neoplasia de origen hematológico son los más asociados. Gracias, Doc. Oiga, yo tengo una duda, pero es más que nada sobre el uso del filtro de la vena cava inferior. ¿Ese solamente va a estar indicado en aquellos pacientes que la anticoagulación esté contraindicada o si es posible nada más en pacientes que tengan tromboembolias recurrentes? En este caso sí se puede usar, como dices, en los pacientes en los cuales tengamos algún tipo de contraindicación. Sin embargo, sobre todo su contexto está más orientado a lo que viene siendo precisamente pacientes con patología oncológica en los cuales tengamos mucha predisposición a realizar este tipo de eventos. Sobre todo se indica mucho cuando se tenga un riesgo de recurrencia alto. Cuando tú haces el seguimiento de tus pacientes en aquellos pacientes que tengan un riesgo de recurrencia alto, sí se puede considerar el filtro de vena cava como una opción terapéutica para prevenirlo. Sin embargo, es importante comentarles que de un 30 a un 40% los filtros de vena cava presentan como principal complicación la migración del mismo. Entonces, es muy frecuente o incluso de un 30 al 40%, prácticamente la mitad de los pacientes pueden llegar a presentar un tipo de complicación donde ahora sí que la instalación del filtro de vena cava puede llegar a migrar hacia alguna región de las cavidades del corazón del lado derecho, lo cual pues incluso puede generar algún tipo de compromiso ahora a nivel obstructivo, a nivel de esa región. Entonces depende mucho también de la habilidad que se tenga para la instauración y sobre todo es un riesgo que se tiene latente con el uso del mismo, pero está más orientado a pacientes oncológicos y pacientes con riesgo de recurrencia alto, ¿vale? Gracias, doctor. Sí, ya al final de cuentas eso ha hecho que esté muy en desuso ya el uso de filtros de vena cava, pero sí es importante aún considerarlo en esos pacientes especiales que aún tengamos riesgo de recurrencia elevados. Sí, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra Parece duda? que ya no hay más dudas. Bueno, entonces, si no hay más dudas, mañana vamos a ver hemoptisis.
¿vale? Que es un tema complejo. Ahí, si quieren, hay algunos artículos, sobre todo de archivos de bronconeumología, que es uno de los artículos más completos que he encontrado en cuanto al manejo de la hemoptisis. Me parece que es del año 2016 o 17, pero sí se llama como diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis. Es un artículo de 10 páginas, se los recomiendo mucho, sobre todo para el día de mañana, ¿vale? Es un artículo en español, es algo corto, pero sobre todo es el artículo más completo que he Bueno. encontrado en cuanto a ello, ¿vale? ¿Alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Saludos, doctor, y que tengan buena guardia. Adiós, gracias, muy amable.